Saludos, les habla Francisca Fumero, quien tendrá el honor de dictar el curso denominado Teoría del Discurso. Esta asignatura forma parte del pensum del doctorado en educación del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay, instituto que forma parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. ¿Por qué hablar de teoría del discurso? Parte de la creación de este curso electivo se debió a una gran inquietud que como docente del doctorado he observado en todos y cada uno de los que conforman como participante de este programa. La gran mayoría siempre decía: profesora, yo no sé qué escribir, tengo las ideas pero no las sé plasmar, quisiera que usted nos diera un curso de redacción, etcétera. Lo cierto es que cuando se crea esta oportunidad, este curso, no es precisamente para dictar redacción y estilo, ni tampoco decirle cómo deben utilizar la gramática. El curso de teoría se debe precisamente a comenzar a hablar desde el enfoque sociocognitivo que en su momento justo plantea Van Dyck, sobre todo cuando habla de discurso y contexto. Pero también tomar en consideración que ese enfoque sociocognitivo ha de depender exactamente de cómo el individuo es capaz de pensar y de plasmar las ideas en un texto. Dirán ustedes, pero ¿será que teoría del discurso se va a dedicar exactamente a esto de redacción estilo? Esa será una de las segundas opciones, pero la primera opción es hablar sobre el discurso, sobre escuelas que de alguna u otra manera han incursionado en el pensamiento filosófico y cómo lo han plasmado en cada uno de su requerir académico y científico. 4 unidades van a conformar esta asignatura. Y vamos a comenzar con la unidad número 1, la cual denomino el texto y el discurso. Su objetivo es desarrollar el concepto de texto y discurso desde la perspectiva ontológica, es decir, de la creación que hace el ser a través del texto, y de la teleológica, es decir, cuál es el fin en la creación de un texto, sobre todo de corte académico. Por supuesto, esto va a depender del surgimiento en los contextos sociales, culturales e históricos. Comenzamos entonces a hacer 3 recorridos de lo que yo aspiro dictar en este curso en línea. Número 1, vamos a hablar específicamente de lo que son los textos. A partir de allí nos vamos a atrever a tomar en consideración la definición de lo que es texto y discurso, para finalmente, como número 3, comenzar a trabajar lo que viene denominado el tratamiento del texto y el discurso. Comencemos entonces a hacer un recorrido de esta primera unidad y vamos a hablar de manera sucinta de las propiedades del texto. Los textos, tal y como ustedes pueden apreciar en esta lectura, son creación social y toman en consideración una serie de criterios, pero en este momento no quiero hablar solamente de criterios, sino que van a depender de 2 propiedades específicas. La primera, propiedades lingüísticas, en las cuales va a estar inserto lo que es la coherencia y cohesión. Me atrevo a trabajar más hacia la gramática pedagógica, el conocimiento de la gramática desde el punto de vista de su funcionalidad. Y número 2, propiedades semánticas, es decir, cómo yo lleno de significado lo que yo conozco lingüísticamente. Es decir, se va a trabajar sobre la adecuación, informatividad, comunicabilidad, situacionalidad e intertextualidad de esa propiedad del texto. Beaugrande y Drexler decía que si alguna de estas propiedades no estaban insertas en el texto, pues perdía más que vigencia su aceptación hacia el grupo social o hacia la comunidad científica que de alguna u otra manera ha incursionado sobre la base de cómo debe producirse un texto con estas características. Ahora bien, vamos a leer este
deseo y empieza a decir lo haré. Si vamos a las propiedades del texto propiamente dicha, yo puedo decir que ambas propiedades están insertas. Primero hay una coherencia, algo lógico, algo que me permite a mí plasmar mis ideas para yo entonces conectarlas y comentar sobre esas conexiones. Conexiones que no solamente están dadas por el uso de conectores, sino también por relaciones léxicas y otros tipos de relaciones que me van a ayudar a insertar lo que yo quiero decir. Nada más la palabra deseo, entrecomillada, y lo haré casualmente también, y está resaltada, nos están diciendo algo. No es solamente el querer, sino también el poder. Yo deseo, pero tengo que hacerlo. Casualmente, el texto, desde ese punto de vista, está inserto en su realidad. Cuando el ser humano expresa lo que siente, lo que piensa, lo que le motiva, está apreciando un modo de discurso que se manifiesta a través de la palabra. Pero, ¿qué supone que lo dicho sea verdadero o falso? En el pensamiento humano nada es verdadero o falso. Todo puede ser cierto o no, según sea el cristal con que se observa. Es decir, la palabra dicha puede convertirse en una sentencia con múltiples intenciones. El discurso puede ser con múltiples intenciones. Puedes mentir y refutar a la vez, o puedes reafirmar, acusar, negar. Puedes unir cualquiera de esas intenciones, pero quien lo va a interpretar ya no es solamente el autor que produce ese texto o ese discurso, sino que también el lector es capaz de interpretar esto. En fin, la realidad del pensamiento humano es solo circunstancial y me atrevo a decir que también depende de su cotidianidad. De allí que el hombre, por estar inserto en un contexto social, empieza a clasificar los textos. Y los textos se clasifican según sea el propósito. Por ejemplo, textos narrativos, entre ellos podemos encontrar lo que es la novela, el cuento, hasta el chisme. Textos académicos, entre ellos tenemos lo que son los ensayos, que muchas veces nos insertan a nosotros y nos dicen, usted tiene que escribir un ensayo académico, o el producto final de todo lo que tenga que relacionarse con un programa de doctorado, como es la tesis doctoral. Así ocurre también con las cantidades de textos clasificados como periodísticos, textos descriptivos, instruccionales, expositivos, etc. En fin, la clasificación es semántica y a su vez ella se va a adecuar a los contextos sociales. De allí entonces la segunda opción. ¿Qué es el texto y qué es el discurso? Yo me atrevo a dar esta definición. El texto es la representación física de la producción intelectual humana. Es decir, de lo que yo pienso, de lo que yo interpreto, de lo que yo digo. Por eso es que el discurso es esa materia o esencia con que se plasman las ideas en el texto. De hecho, surge esa pregunta, ¿cómo se representa entonces el texto? ¿Y por qué yo tengo que hablar del texto? Porque el texto es toda la producción y es la representación del pensamiento humano, es decir, de ese discurso que él quiere plasmar con sus intenciones. La escritura es una creación humana que se cristaliza a través de código lingüístico. Igual va a pasar con la oralidad, que es una representación de ese pensamiento humano y también necesita código lingüístico. La única diferencia es que la escritura es plasmada por aquello de hacer que lo que se dice permanezca. La oralidad también, pero va a depender de aquellos que como generación transmiten de un lugar y de una persona a otra. Entonces todo lo que crea el ser humano se puede considerar texto porque representa el pensamiento. ¿Por qué y para qué es el texto? La finalidad del texto es preservar lo que el pensar del hombre se manifiesta a lo largo de la historia, tal y como lo acabo de referir con anterioridad. Su función principal es ofrecer un legado de sus acciones sociales o quizás personales. El asunto de los temas solo son manifestaciones intencionales de quien lo produce y por supuesto de las generaciones que a lo largo de la historia han permanecido o han trascendido desde sus principios. Por allí esto que yo quiero trabajar, que es las características, ¿qué caracteriza un texto? Me atrevo también a confirmar que el texto es una secuencia coherente y fíjense que me estoy relacionando a las propiedades lingüísticas del texto, que permite observar tres aspectos principales. La intención, qué digo, qué quiero decir, para
¿Qué lo quiero decir? Una conexión, lo que me va a permitir hilar las ideas y cómo esas ideas tienen una posición lógica, una posición de secuencialidad. Por eso hablo de coherencia. Observe el siguiente texto. ¿Qué características tendrá, por ejemplo, este pensamiento que escribió Albert Camus? Y lo leo. La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. La palabra libertad puede tener múltiples significaciones para quien lo lee, pero también para el autor. Hay una logicidad porque conozco, tengo un marco de referencia de qué es la libertad. A lo mejor como lector yo no puedo decir que es para mí una oportunidad, puede ser otra acción. Sin embargo, soy capaz de interpretar el texto porque tiene en primer lugar una intención y hay conexión y hay logicidad. Entonces, tomamos en cuenta que a partir de eso, de lo que hemos hablado, el tratamiento del texto y el discurso se refiere precisamente a ese objeto tangible que es el texto. Se considera la representación física, lo que se lee, se comprende. Mientras que el discurso se refiere a lo pensado, lo que se quiere transmitir y por supuesto lo que se quiere interpretar de acuerdo a quién lo produce y por quién es leído esa producción. En fin, esta es una pincelada de lo que se piensa tomar en consideración a través de esta unidad 1. Un recorrido que para mí va a ser entusiasmado porque no va solamente referirse a lo que yo conozco, sino que voy a aprender de ustedes. Finalmente, me gustaría que pudieran ustedes tomar en consideración un video que tomé de YouTube. Este video se denomina La belleza de pensar. Casualmente, el entrevistador que está en este momento en la pantalla toma parte de lo que es el texto denominado El árbol del conocimiento, cuyo autor es Humberto Maturana. Interesantísimo de esta entrevista y las interpretaciones que le dan, por ejemplo, a la imagen que ustedes están observando. Lo importante es que comenzamos de alguna u otra manera a hablar de lo que es el conocimiento, el saber y cómo funciona ese conocimiento del saber como parte del lenguaje. Ojalá ustedes pudieran observar y escuchar este video, que es simplemente la entrada que me gustaría que ustedes tomaran en cuenta. En fin, espero que esta unidad 1 que conforma parte de la asignatura Teoría del Discurso pueda abrir caminos hacia lo que deseamos comprender, por qué, para qué y cuál es la función, en primer lugar, de su tesis doctoral, pero sobre esa tesis doctoral, cómo debo interpretar lo que tengo como marco de conocimiento, como diferentes lecturas que ustedes han tomado en cuenta. Muchísimas gracias por su atención y los espero en este recorrido de esta primera unidad.